Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial parcial de Laplace en dos dimensiones en coordenadas cartesianas, donde se nos están dando las siguientes condiciones en el rectángulo que va de 0 a pi en x y de 0 a pi en y. Nos dice que u en x0 es 0, u en xpi es 0, y luego nos dice que la derivada de u con respecto de x en 0, y coincide con la función u en 0, y. Y además u en pi, y es igual a 1. Estas condiciones son ligeramente distintas a las que vimos en el video anterior. Si no han visto el video anterior sobre ecuación de Laplace, es muy recomendable que lo vean, ya que el procedimiento que vamos a seguir en este video es muy similar al de aquel video. En este caso, la condición que es distinta es esta de aquí. En aquel caso recuerden que teníamos que sobre tres lados las condiciones eran ceros y que en el cuarto lado teníamos una función. Bueno, en este caso en dos lados es 0, en otro lado tenemos una función y en otro lado tenemos que la derivada respecto de x coincide con la propia función u. Vamos a ver entonces cómo se resuelve esta ecuación en este caso, pero antes de empezar a hacerlo les pido que por favor me apoyen con un like al video y que se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Para resolver esta ecuación, lo que vamos a hacer es seguir el método de Fourier, que consiste en, primero, hacer separación de variables. Es decir, vamos a suponer que la función u, que depende de x y y, se puede factorizar de la siguiente manera. U de x, y se puede factorizar como una función de x por una función de y. A partir de aquí, calculamos las dos derivadas parciales. La segunda derivada parcial de u con respecto de x simplemente será derivar esta función de x dos veces y multiplicar por n de y, porque es constante con respecto de esta derivada. De la misma manera, calculamos la segunda derivada de u con respecto de y. En este caso se deriva dos veces la función n de y la m de x, que es constante con esta derivada, pasa exactamente igual. Ahora vamos a sustituir estas dos expresiones que obtuvimos en la ecuación diferencial parcial y obtenemos entonces la siguiente suma igual a 0. De aquí vamos a tratar de separar las variables de tal manera que de un lado del signo igual nos quede una función de x y del otro lado una función de y. Para eso, este término lo pasamos al otro lado negativo. Luego el m de x que está multiplicando pasa dividiendo y de la misma manera este n de y pasa dividiendo y entonces ya separamos las variables. Vean que lo que tenemos del lado izquierdo es una función que depende solamente de x y lo que tenemos del lado derecho es una función que depende solamente de y. Tenemos entonces una igualdad entre funciones que dependen de variables distintas. Esta depende solo de x, esta depende solo de y. Para que la igualdad se cumpla, estas funciones necesariamente deben ser la función constante. A esa constante vamos a representarla como lambda. Hasta aquí hemos hecho todo exactamente igual, como lo hemos visto ya en el caso de ecuación de onda, en el caso de la ecuación de calor y de la ecuación de Laplace que vimos en el video anterior. Ahora vamos a analizar los diferentes casos para lambda. Vamos a empezar con el caso más simple, que es suponer que lambda es igual a 0. Si lambda es 0, al sustituir aquí nos queda esta igualdad. Ahora bien, aquí podemos nosotros resolver la ecuación ya sea para m o para n. Nos va a convenir más resolver aquella ecuación para la cual tengamos condiciones de frontera que sean ceros. En este caso teníamos dos condiciones que eran ceros, que son estas de aquí. U en x0 es igual a 0 y u en xpi es igual a 0. Estas dos condiciones se traducen en condiciones para n de y, porque recordemos que hicimos esta separación, u de x, y igual a m de x por n de y. Entonces la primera condición significaría que m de x por n de 0 es igual a 0. Es decir, tenemos un producto igual a 0, por lo que uno de los factores será 0. Si m de x fuera 0, obtendríamos la solución trivial. Esa solución no nos sirve porque no va a satisfacer otra de las condiciones. Entonces la única conclusión que tenemos de aquí es que n de 0 debe ser igual a 0. De la misma forma, aquí abajo n de pi es igual a 0. Entonces las condiciones están dadas para la función n. Así que esa es la función que vamos a calcular aquí. Así que nos quedamos con esta parte de la ecuación. Este n de y que está dividiendo pasa multiplicando. 0 por n de y es 0, así que esto equivale a decir que la segunda derivada de n con respecto de y es igual a 0. Esta es una ecuación muy fácil de resolver, simplemente hay que integrar dos veces. Al integrar una vez nos va a quedar una constante y al volver a integrar nos queda la constante por x, bueno, constante por y en este caso porque la variable es y,
constante por y más otra constante. Hay que determinar el valor de esas dos constantes, a y b, y esas las vamos a calcular a partir de estas condiciones. Empezamos con la primera, n en 0 es igual a 0, así que sustituimos y igual a 0 en esta expresión y nos queda esto de aquí. Nos queda a por 0 más b igual a 0. Bueno, a por 0 es 0 y nos queda entonces directamente que b es igual a 0. Ahora vamos a sustituir la otra condición aquí, entonces nos queda que n en pi es igual a por pi más b, pero b ya dijimos que vale 0. Y ahora aquí, a por pi más 0 es lo mismo que poner pi por a igual a 0. Este pi que está multiplicando pasa dividiendo y 0 entre pi nos da 0. Así que a vale 0. Entonces tanto a como b son 0. Al sustituir aquí nos queda que n de y es la función idénticamente 0. Y al sustituir acá nos queda que u de x, y es la función idénticamente 0. Pero esta función no sirve porque no satisface una de las condiciones. U en pi, y igual a 1. Si esta función es idénticamente 0, nunca puede ser igual a 1. Y entonces este caso lo descartamos. Pasemos al caso número 2, que es cuando lambda es menor que 0. Si lambda es menor que 0, podemos expresarlo como el negativo de un número al cuadrado. Porque recuerden que cuando nosotros elevamos una cantidad al cuadrado, el resultado siempre es positivo, pero al multiplicarlo por un signo menos, el resultado será negativo. El único caso en el que esto no nos da negativo es cuando omega vale 0, pero ese caso lo vamos a descartar porque si omega valiera 0, entonces lambda sería 0 y ese caso ya lo analizamos antes. Así que omega es distinto de 0 y expresamos lambda igual a menos omega al cuadrado. Sustituimos aquí y nos queda entonces esta expresión. Entonces, por la misma razón que antes, conviene resolver la ecuación diferencial para n por estas condiciones de aquí. Así que este n de y que está dividiendo pasa multiplicando y luego esta segunda derivada pasa a otro lado sumando y entonces nos queda esta resta de aquí igual a 0. Bueno, esta es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes homogénea. Esas ecuaciones ya sabemos resolverlas. Podemos expresarla como una combinación de exponenciales en este caso o como una combinación de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. De cualquiera de las dos maneras vamos a llegar al mismo resultado. Yo lo voy a escribir en este caso como exponenciales. N de y es igual a una constante C1 por la exponencial de omega por y más una constante C2 por la exponencial de menos omega por y, porque las raíces de la ecuación característica son omega y menos omega. Ahora vamos a sustituir aquí las condiciones iniciales. Vamos a empezar con la primera. Si y vale 0, al sustituir aquí nos queda C1 por e a la 0 más C2 por e a la 0 igual a 0. Pero e a la 0 vale 1, así que esto equivale a decir que C1 más C2 es igual a 0. Vamos a llamarle ecuación 1 a esta expresión. Ahora vamos a sustituir la segunda condición, n en pi igual a 0. Es decir, hacemos ahora que y sea igual a pi. Entonces nos queda C1 por e elevado a omega por pi, aquí está, más C2 por e elevado a menos omega por pi. Esto igual a 0. A esta vamos a llamarle ecuación 2. Y tenemos que resolver este sistema para calcular el valor de C1 y C2. De la primera ecuación podemos despejar C1 fácilmente. C1 será igual a menos C2. Y ahora sustituimos en la ecuación 2, así que aquí en lugar de C1 ponemos menos C2. Ahora factorizamos el C2 y vean cómo tenemos una multiplicación igual a 0. Eso significa que o bien el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Pero vean que el segundo factor no puede ser 0 porque la única manera de que sea 0 es cuando omega vale 0, porque nos quedaría menos 1 más 1 que es 0. Pero como dijimos hace un momento, estamos suponiendo aquí que omega es distinto de 0, porque ya analizamos por separado el caso cuando lambda es igual a 0. Así que de aquí lo que se concluye es que C2 es igual a 0. Y al sustituir aquí nos queda que C1 es igual a menos 0, o sea que C1 vale 0. Entonces ambas constantes son 0, por lo que n de y es la función idénticamente 0, y de nuevo al sustituir acá nos queda que u de x, y es la función idénticamente 0, la cual no sirve porque no satisface la condición u en pi, y igual a 1. Nos queda entonces un tercer caso por analizar. El caso número 3 corresponde a lambda positiva, lambda mayor que 0. Igual que antes vamos a expresarlo como un número al cuadrado, que es más conveniente al momento de resolver la ecuación diferencial. Sustituimos entonces aquí el omega cuadrado y llegamos a esta igualdad. Y de nuevo empezamos resolviendo para n para poder sustituir estas condiciones.
Entonces, este n de y que está dividiendo pasa multiplicando, luego este que está aquí restando pasa sumando al otro lado, y ahora nos queda una suma igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes. En este caso, la ecuación característica sería de la forma r cuadrada más omega cuadrada, que tiene raíces complejas y que nos lleva entonces a una combinación de senos y cosenos. N de y es igual a C1 por coseno de omega por y más C2 por el seno de omega por y. Esto no lo explico aquí más detalladamente porque son ecuaciones que ya vimos en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Les voy a dejar en la descripción el enlace al curso y ahí pueden repasar esos temas si lo necesitan. Bueno, vamos a sustituir entonces la primera condición, n en 0 igual a 0. Hacemos que y sea igual a 0 aquí y nos queda que C1 por coseno de 0 más C2 por seno de 0 debe ser igual a 0. Bueno, de aquí hay que recordar que el seno de 0 vale 0, así que este término lo quitamos porque se hace 0. Y aquí queda C1 por 1, porque el coseno de 0 vale 1. Entonces nos queda C1 por 1 igual a 0, o sea, directamente C1 vale 0. Ahora vamos a sustituir la otra condición. Hacemos que y sea igual a pi. Entonces nos queda, al sustituir aquí, C2 por el seno de omega por pi. Vean que el C1 coseno de omega por y ya no lo escribí porque C1 vale 0, así que ya no tiene caso escribirlo. Este término se hizo 0. Entonces nos queda esta ecuación de aquí. De nuevo tenemos una multiplicación igual a 0. Eso significa que o bien C2 es 0 o bien el seno de pi por omega es 0. Si C2 fuera 0, entonces ambas constantes serían 0 y llegaríamos de nuevo a que n es 0, que u es 0 y entonces no se satisface una condición. Así que vamos a suponer que C2 es distinta de 0 y por lo tanto seno de pi por omega es 0. Esta es una ecuación trigonométrica muy fácil de resolver. Para que el seno de una cantidad sea igual a 0, eso significa que esa cantidad debe ser un múltiplo entero de pi. Es decir, en este caso esta cantidad pi por omega debe ser igual a un múltiplo entero de pi. N puede ser 1, 2, 3, etc. También n podría ser 0, pero si n valiera 0, obtendríamos que omega es 0 y llegaríamos al caso lambda igual a 0 que ya analizamos antes, así que ese valor lo descartamos por esa razón. Nos queda entonces que n debe ser un entero positivo. Ahora, de aquí despejamos omega, este pi pasa dividiendo y se va a cancelar con este otro pi, y nos queda directamente que omega es igual a n, donde n es un número entero positivo o un número natural. Ya tenemos entonces los posibles valores de omega, pero son una infinidad, es un valor de omega para cada número entero positivo. Eso significa que tenemos una infinidad de posibles soluciones para n. Esas soluciones vamos a representarlas con subíndices. Vamos a representarlas así, n sub n de y igual a una constante que también será diferente, no necesariamente va a ser la misma para cada n, así que vamos a ponerla como c sub n, por el seno de omega y, pero omega dijimos que es n, así que seno de ny. Entonces, hay una infinidad de soluciones, una para cada entero n. Por ejemplo, si n vale 1, pues tenemos n1 en y igual a c1 seno de y. Y si n vale 2, pues tenemos la segunda solución, n2y igual a una constante c2 por el seno de 2y. Y así, una infinidad. Entonces así estamos representando aquí todo el conjunto. Nos falta calcular la función m y luego hacer el producto para calcular así la función u que estamos buscando. Para calcular la función m, tomamos de nuevo esta ecuación. Este m de x que está dividiendo pasa multiplicando, así que nos queda esta expresión. Esto de aquí lo pasamos restando al lado izquierdo y tenemos entonces una ecuación similar a la que resolvimos para n en el caso número 2. Podemos representarla como una combinación de exponenciales o como una combinación de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. En este caso, nos conviene más expresarlo como seno hiperbólico y coseno hiperbólico, aunque si lo hiciéramos como exponenciales también estaría bien el resultado. Vamos a hacerlo entonces expresándolo como C1 por coseno hiperbólico de omega x más C2 por el seno hiperbólico de omega x. Ahora bien, si tuviéramos una tercera condición igual a 0, convendría sustituirla aquí, si esa condición es para x. Pero en este caso recordemos que las dos condiciones restantes no son iguales a 0. Una es una condición sobre la derivada y otra es una condición que nos da igual a 1. Entonces no podemos aquí sustituir ninguna otra condición adicional. Así que directamente vamos a colocar aquí el valor de omega, que es simplemente n, un entero positivo, por lo que obtenemos una infinidad de posibles soluciones para m, una para cada valor de n.
Entonces de nuevo ponemos como subíndice, ponemos m sub n de x igual a una constante sub n también para indicar que las constantes no son necesariamente las mismas, por el coseno hiperbólico de omega, que es n, por x, más otra constante, que también dependerá de n, b sub n, del seno hiperbólico de n por x. Ya tenemos entonces las funciones m, hacemos el producto y así obtenemos las funciones u, las cuales también serán una infinidad, una para cada valor de n. Estamos multiplicando aquí m sub n por n sub n, acá. Bueno, aquí podemos multiplicar un poco más para no tener tantas constantes. Este a sub n con este c sub n es un producto de constantes que podemos representar simplemente con otra letra. Vamos a representarla como a minúscula, a sub n. De la misma forma, b sub n por c sub n nos da una constante que vamos a representar como b minúscula. Y lo que tenemos que encontrar son estas constantes para que la función u satisfaga las dos condiciones que nos hacen falta. Bueno, entonces tenemos ya el conjunto infinito de posibles funciones u sub n. Si las tomamos individualmente, no nos va a servir de nada porque no van a cumplir las condiciones que nos hacen falta. Así que lo que tenemos que hacer aquí es una combinación lineal de estas funciones. Y de hecho una combinación lineal que las involucre a todas. Así que es una combinación lineal infinita, la cual escribimos de la siguiente manera. U en x, y igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito, para incluir así todos los números enteros positivos de esta expresión. Bueno, y entonces nos hace falta dos condiciones, que son estas de aquí. Vamos a sustituir estas condiciones en esta expresión y de esa manera vamos a calcular qué valor deben tener a sub n y b sub n y así terminar el problema. Vamos a empezar entonces con la primera condición. Vean que esta condición nos dice que la derivada de u con respecto de x, eso es lo que significa aquí el subíndice x, la parcial de u con respecto de x en 0, y debe ser igual a la propia función u en 0, y. Así que hay que evaluar aquí en 0, y también hay que derivar y luego evaluar en 0, y. Vamos a derivar entonces esta función con respecto de x, que es muy fácil, simplemente es derivar esta expresión con respecto de x, y obtenemos esto de aquí. Como estamos derivando parcialmente respecto de x, este seno de n por y actúa como una constante, así que pasa exactamente igual. Únicamente hay que derivar lo que está entre paréntesis. La derivada del coseno hiperbólico es igual al seno hiperbólico, positivo también. Y la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, positivo. Ahí hay una pequeña diferencia con las funciones seno y coseno, que recordemos la derivada del coseno es menos el seno, pero cuando es coseno hiperbólico, la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, positivo. Entonces por eso queda aquí seno hiperbólico de nx por la derivada de nx, que es n. Esa n la puse aquí al principio. De la misma forma, derivamos aquí seno hiperbólico de nx, la derivada es coseno hiperbólico de nx por la derivada de nx, que es n, que está aquí al principio. Entonces, esta derivada es para x, y. Hay que evaluarla en 0, y, es decir, hacer que x sea igual a 0 en esta expresión. Sustituimos entonces x igual a 0, queda seno hiperbólico de 0, coseno hiperbólico de 0, y aquí es donde vemos por qué nos convenía expresarlo como seno hiperbólico y coseno hiperbólico y no tanto como exponenciales, porque aquí podemos utilizar los valores de seno hiperbólico en 0 y coseno hiperbólico en 0, que son iguales a los de las funciones trigonométricas usuales, seno y coseno. El seno hiperbólico en 0 vale 0 y el coseno hiperbólico en 0 vale 1. Así que este término se hace 0, este término se hace 1, y nos queda directamente n por bn por el seno de ny. Bueno, esta es la condición que está aquí a la izquierda. Ahora vamos a calcular lo que está a la derecha y luego vamos a igualar las expresiones. Esto de la derecha simplemente es sustituir directamente x igual a 0 en la función u, que es esta de aquí. Entonces sustituimos x igual a 0 en esta expresión y nos queda esto de aquí. De nuevo recordemos, coseno hiperbólico en 0 es 1, seno hiperbólico en 0 es 0, así que este término lo quitamos y nos queda aquí an por 1, que es an. Entonces queda la suma de an seno de ny. Como la condición nos dice que estas expresiones deben ser iguales, eso significa que esta suma debe ser igual a la que está aquí arriba. Entonces las igualamos. Y para que dos series de este tipo sean iguales, eso significa que los coeficientes deben ser iguales. Es decir, an debe ser igual a n por bn.
Tenemos entonces una relación para los coeficientes an y bn que tenemos que calcular. Pero esta relación todavía no es suficiente para calcular sus valores. Necesitamos otra relación. Esta la vamos a obtener de la segunda condición. Entonces ahora sustituimos la segunda condición aquí. Es decir, hacemos que x sea igual a pi. Y nos queda entonces esta expresión. Simplemente en lugar de x ponemos pi. Y esto tiene que ser entonces igual a 1. Aquí vean que lo que está entre estos paréntesis es una constante para cada valor de n. Todo esto es una constante, no hay ninguna variable aquí. Aquí ya no hay ninguna x, ninguna y. Así que toda esta constante la podemos representar simplemente como Cn por simplicidad. Entonces lo ponemos aquí como C sub n y nos queda por el seno de ny igual a 1. Esto es lo que tenemos que calcular, el valor de estos coeficientes C sub n para que esta expresión sea verdadera. Eso significa calcular la serie de Fourier en senos de la función f de y igual a 1 en el intervalo de 0 a pi. Bueno, entonces para esto hay que recordar cómo calculamos la serie de Fourier en senos, que eso ya lo he explicado en otros videos anteriormente. Si quieren repasar ese tema, también les voy a dejar en la descripción el enlace a mi lista sobre series de Fourier. La serie de Fourier en senos se calcula de la siguiente manera. El coeficiente será igual a 2 sobre L, donde L es el límite superior del intervalo, que en este caso es pi. Entonces es 2 sobre pi, por la integral desde 0 hasta pi de la función, que en este caso es 1, por el seno de n por pi por y sobre L. Pero como L vale pi, se cancelan las dos pi y nos queda seno de n por y directamente. Entonces esta es la integral que tenemos que calcular, que es una integral inmediata. Vamos a hacerla. Para calcular esta integral simplemente hay que recordar que la integral del seno es menos el coseno. Pero para poder usar esa fórmula necesitaríamos completar aquí la derivada. Es decir, agregar una n y sacar una n dividiendo. Con lo que nos queda 2 sobre n por pi por el menos coseno de ny. Este menos sale de que la integral del seno es menos el coseno. Ahora hay que evaluar en los límites de integración de 0 a pi. Siempre evaluamos primero en el superior. Entonces queda coseno de n por pi menos el límite inferior, coseno de n por 0, que es coseno de 0. Y aquí hay que recordar que coseno de n por pi es lo mismo que menos 1 elevado a n y que el coseno de 0 es 1. Estos son resultados que se toman de trigonometría. Y aquí finalmente vamos a multiplicar esta resta por el signo menos, simplemente para cambiar el orden de la resta y escribirlo como 1 menos menos 1 a la n. Porque al multiplicar aquí este menos por este término, queda menos menos 1 a la n, y este menos por este menos da más, así que este 1 se hace positivo. Ya tenemos el valor entonces de Cn, pero recordemos que Cn en realidad era toda esta expresión de acá. Así que toda esta expresión es igual a esto que acabamos de calcular. Y también habíamos encontrado otra relación entre an y bn de la primera condición, que es esta de aquí, an igual a n por bn. Entonces ya con estas dos condiciones podemos encontrar el valor de an y de bn. Aquí en este an vamos a sustituir n por bn y nos queda entonces esta ecuación. Y de aquí podemos despejar bn fácilmente. Primero factorizamos el b sub n y nos queda multiplicando por n coseno hiperbólico de n pi más el seno hiperbólico de n pi. Todo esto que está aquí multiplicando lo podemos pasar dividiendo y ya tenemos entonces el valor de los coeficientes bn. Bueno, de aquí por supuesto podríamos sustituirlo en esta expresión simplemente multiplicando por n y así obtendríamos a sub n. Pero en lugar de hacer eso, regresemos a nuestra expresión para u de x, y directamente aquí en este a sub n vamos a colocar esta expresión n por b sub n. Y vemos que de aquí se puede factorizar este b sub n. Y al factorizarlo, ahora sí, sustituimos aquí este valor. Y entonces ya llegamos a la solución, que es toda esta expresión de aquí. Esta de aquí es la función u de x, y que satisface la ecuación de Laplace en el rectángulo que nos dieron y que satisface las 4 condiciones de frontera. Podemos dejar la solución expresada de esta manera o podemos notar que esta expresión se puede simplificar un poco. Si n es un número par, esto es igual a 1 y al hacer 1 menos 1 eso es 0. Y si n es impar, nos quedaría aquí menos 1, que multiplicado por este menos nos da más. Y entonces queda 1 más 1 que es 2, por este 2 nos da 4. Y entonces nos queda esta expresión de aquí.
2 por 2, 4, que es este 4 de acá. Y como dijimos que n es impar, lo escribimos como 2k más 1 en cada parte donde aparezca n. En lugar de esta n ponemos 2k más 1, en lugar de esta n de aquí también, en lugar de esta n de aquí también, y así con cada n se convierte en 2k más 1. Bueno, esta es otra forma de expresarlo, pero aquí la suma empezaría en k igual a 0, ya que cuando k vale 0, al sustituir aquí, por ejemplo, queda 2 por 0 más 1, que es 1, que es el primer impar, que sí hay que tomar en cuenta. Entonces, esta es otra forma de expresar la solución. La pongo aquí simplemente porque hay algunos libros o algunos profesores que prefieren dejar la solución de esta forma en lugar de esta. Entonces, yo les muestro ambas para que así vean de qué manera se llega de una a la otra. Otra cosa que también se suele hacer es estas constantes que están aquí multiplicando, sacarlas del símbolo sigma y entonces dejar el 4 sobre pi afuera y todo lo demás adentro. Es otra cosa que se puede hacer. Bueno, cualquiera de las dos es igualmente válida. Así hemos terminado este problema. Agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de YouTube y también a través de Patreon. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí pueden ver una lista con sus nombres.